Hola, hoy les vamos a hablar sobre el paracetamol y sobre los inhibidores selectivos de la COX-2. Somos Valentina Garrido, mi compañera, y mi persona, Franceli Valdés. Aquí podemos ver una barra de contenido de los temas que vamos a tratar, entre ellos el mecanismo de acción, las vías moleculares afectadas, la farmacocinética y farmacodinámica de estos fármacos, cuáles son sus efectos adversos y sus usos terapéuticos. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, también llamados COXIB, son antiinflamatorios no esteroideos tan eficaces como el ácido acetilsalicílico, pero con menores efectos secundarios. Los antiinflamatorios no esteroideos ejercen efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios y causan una variedad de efectos adversos, principalmente a través de la inhibición de la ciclooxigenasa que altera la transformación final del ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Hay dos isoformas relacionadas con la enzima COX, COX-1 y COX-2, con importantes diferencias en la regulación y expresión de estas enzimas en varios tejidos. El grado de inhibición de la enzima varía entre los diferentes AINES, y el grado en el que una AINE en particular inhibe una isoforma de COX puede afectar tanto su actividad como su toxicidad. La mayoría de los AINES, hasta el descubrimiento de la isoforma COX-2 a principios de la década de los 90, eran inhibidores eficaces de ambas formas de COX. Posteriormente, se hizo un esfuerzo para desarrollar AINES que inhibieran preferentemente la COX-2, la isoforma que está regulada al alza de efectos inflamatorios involucrada en la producción de mediadores inflamatorios, mientras que ahorra la COX-1, que es importante para la citoprotección. Estos fármacos se denominaron AINES selectivos de COX, inhibidores de COX, inhibidores selectivos y COX-CYPs, como ya lo mencioné. Para entender el mecanismo de acción que emplean estos fármacos, tenemos que hacer una pequeña revisión de fisiología. Primero tenemos que entender cuál es el papel de las prostaglandinas. Estos son importantes mediadores lipídicos de numerosos procesos fisiológicos y fisiopatológicos en el riñón, el tracto gastrointestinal y otros órganos. En condiciones fisiológicas normales, las prostaglandinas juegan un papel esencial en la regulación hemodinámica, la liberación de renina, el equilibrio de agua y sal, entre otros, y asimismo la síntesis de estos puede estimularse en respuesta a distintas situaciones fisiopatológicas como inflamación, dolor y cáncer. Las prostaglandinas se derivan del metabolismo enzimático del ácido araquidónico libre a prostaglandina G2 y posteriormente a prostaglandina H2, seguido por la producción de prostaglandinas bioactivas, es decir, las prostaglandinas E2, las prostaciclinas, es decir, la PGI2, las prostaglandinas D2, las prostaglandinas CP2A y tromboxano A2 por sintasas específicas de cada tejido. La ciclooxigenasa es la enzima limitante de la velocidad responsable de los dos primeros pasos en la síntesis de prostaglandinas. La enzima COX existe en dos isoformas, como ya lo mencionamos previamente, la COX-1 y las 2. Y la 2, estas tienen una masa molecular comparable de 71 y 73 kilodaltons respectivamente, pero su expresión y distribución son diferentes en los tejidos. Proceden una homología del 60% en las secuencias de aminoácidos aparentemente conservadas por catálisis del ácido araquidónico. Y las diferencias más importantes entre las dos isoformas son la regulación y expresión de las enzimas en varios tejidos. La COX-1 se expresa en la mayoría de los tejidos, pero de forma variable. Se describe como una enzima doméstica que regula los procesos celulares normales como citoprotección gástrica, homeostasis vascular, la agregación plaquetaria y la función renal, y es estimulada por hormonas o factores de crecimiento.
Por otro lado, la COX-2 se expresa de manera constitutiva en el cerebro, el riñón y los huesos y probablemente en el sistema reproductor femenino. Su expresión en otros sitios aumenta durante estados de inflamación o experimentalmente en respuestas a estímulos mitogénicos. Por ejemplo, los factores de crecimiento, los ésteres de Forbol, la interleucina 1, estimulan la expresión de COX-2 en los fibroblastos, mientras que la endotoxina tiene la misma función en los monocitos o macrófagos. Ambas isoformas están reguladas por estímulos fisiológicos, incluido el esfuerzo cortante de la vasculatura y la ovulación e implantación en el tracto reproductor femenino de roedores. Se ha descrito un aumento de la expresión de ARN mensajero de COX-2 y proteína en el riñón humano en estados no fisiológicos como nefropatía diabética, hipertensión, fractura ósea e insuficiencia cardíaca. Pero la relevancia clínica de esto aún no está suficientemente documentada. Entonces, el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides tradicionales va a consistir en la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 sin distinción, por lo que se van a inhibir todas las funciones antes mencionadas. Esta poca selectividad de los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales ha llevado a tener diferentes desventajas, por lo que ahora vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la ciclooxigenasa 2. Pero, ¿cuál es el verdadero mecanismo de acción de los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 para que sean tan selectivos? Los compuestos con mayor afinidad por la ciclooxigenasa 2 que por la 1 fueron identificados en detecciones de bibliotecas de combinación. La cristalografía subsiguiente reveló una bolsa hidrófoba en el conducto de unión del sustrato de la ciclooxigenasa 2 que no se encuentra en la 1. Por consiguiente, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 son moléculas con cadenas laterales que encajan dentro de este saco hidrófobo, pero que son demasiado grandes para bloquear la ciclooxigenasa 1, con una afinidad similarmente alta. Sin embargo, existe una considerable diferencia en la respuesta a los COX-IB entre una persona y otra, y no se sabe de qué manera el grado de selectividad puede estar relacionado con la eficacia o los efectos secundarios, aunque parece probable que guarde relación con los dos. Entre las ventajas de los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 es que estos tienen un menor efecto inhibitorio en las prostaglandinas gastroprotectivas, por lo que son una mejor elección en pacientes que tienen historia de úlcera péptica. Por otro lado, la complicación más destacable de estos inhibidores selectivos son las complicaciones cardiovasculares, ya que presentan un aumento en el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica. Con respecto a la farmacocinética, el celecoxib es un diaril heterocíclico y es el único compuesto aprobado para su uso en Estados Unidos. Los otros análogos, el etericoxib, se ha aprobado en varios países, mientras que el refecoxib y el valdecoxib fueron retirados del mercado en todo el mundo. El celecoxib no se conoce la biodisponibilidad oral del celecoxib, aunque las concentraciones plasmáticas máximas duran de 2 a 4 horas después de la administración. Los individuos de edad avanzada, más de 64 años, pueden tener alteraciones máximas y cifras de área bajo la curva hasta el doble en comparación con individuos más jóvenes. El celecoxib presenta unión amplia a proteínas plasmáticas, como pueden ver. La mayor parte se excreta en forma de metabolitos de ácido carboxílico y glucurónico en orina y heces. La semivida es cercana a 11 horas. El fármaco por lo general se administra 1 o 2 veces al día durante el tratamiento crónico. El celecoxib no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave. Las concentraciones plasmáticas incrementan en pacientes con afección hepática leve, lo que requiere reducción de la dosis. El celecoxib se metaboliza predominantemente a través de la CYP12-9 e inhibe
a CYP2D6. Es necesaria la vigilancia clínica durante la administración simultánea de fármacos que se sabe que inhiben esta vía, la de CYP2C9, y fármacos que se metabolizan a través de la vía CYP2D6. El parecoxib es el único antiinflamatorio no esteroideo selectivo de COX-2 que se administra por vía parenteral y que ha demostrado ser un analgésico eficaz para el dolor postoperatorio y en pacientes que son incapaces de tomar medicamentos por vía oral. No se encuentra ampliamente disponible y la experiencia clínica es limitada. El etoricoxib es un inhibidor selectivo de COX-2, ocupando el segundo lugar en selectividad solo después del lumiracoxib. El etoricoxib se absorbe de forma incompleta. Bueno, en realidad esto es discutible, pero tiene una semivida larga de 20 a 26 horas, sufre metabolismo amplio a través de su excreción. Los pacientes con afección hepática están propensos a la acumulación del fármaco. La insuficiencia renal no afecta la depuración de este fármaco. Y es comúnmente utilizado en varias afecciones, como se explicará más adelante. Los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales y los selectivos de la ciclooxigenasa 2 tienen actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética debido a la inhibición de la biosíntesis de prostaglandina. Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 fueron creados para reducir los efectos secundarios gastrointestinales, pero no se ha demostrado que tengan una ventaja de eficacia con respecto a los tradicionales, y la mayor parte se ha eliminado del comercio debido a los efectos tóxicos cardiovasculares y hepáticos que han presentado. Entre los usos terapéuticos a destacar de los AINES selectivos para la ciclooxigenasa 2, tenemos que ofrecen alivio para el dolor dental después de una extracción y además brindan alivio de la inflamación dependiente de la dosis en las enfermedades que son la artrosis y la artritis reumatoide. Sin embargo, existe una serie de precauciones que se deben tomar en cuenta antes de prescribir un AIN selectivo de la COX-2. Entre estos están los pacientes con cardiopatía isquémica o apoplejía. Cabe mencionar que en los individuos con factores de riesgo para cardiopatía también hay que tener una precaución. Entre estos están los pacientes que presentan hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo o arteriopatía periférica. Hay que recordar siempre que igual que para todos los AINES, el organismo recomienda la dosis eficaz más baja por el periodo más breve posible de tratamiento. Existen diferentes tipos de AINES selectivos de la COX-2. Entre estos tenemos el celecoxib. Entre sus aplicaciones terapéuticas podemos mencionar que se usa como tratamiento del dolor agudo en los adultos para la artrosis, artritis reumatoide juvenil, espondilitis anquilosante y dismenorrea primaria. La dosis recomendada para tratar la artrosis es de 200 miligramos por día o fraccionada en 2 dosis de 100 miligramos. En cambio, en el tratamiento de la artritis reumatoide, la dosis recomendada es de 100 a 200 miligramos 2 veces al día. El parecoxib es el único AINE selectivo de la ciclooxigenasa 2 inyectable. Este se comercializa únicamente en Australia y Alemania, es decir que no hay ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos, y se utiliza principalmente para el dolor agudo postoperatorio moderado o grave. El etoricoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2 cuya selectividad es inferior solo a la del lumiracoxib. Este no está disponible en Estados Unidos,
pero se lo administra una vez al día para el alivio sintomático en el tratamiento de la osteoartritis, la artritis reumatoide y la artritis gotosa aguda. También se lo usa en el tratamiento del dolor musculoesquelético a corto plazo, el dolor posoperatorio y la dismenorrea primaria. La nimesulida es un compuesto disponible en Europa que muestra selectividad para la ciclooxigenasa 2 similar al celecoxib. Este se administra por vía oral en dosis menores a 100 miligramos 2 veces al día como antiinflamatorio, analgésico y antipirético. También ha mostrado funciones en la inhibición de la activación del neutrófilo, la disminución de producción de citoquinas y la reducción de la producción de enzimas degradativas. En pacientes con y sin enfermedad cardiovascular, el uso de la mayoría de los AINES, incluidos los selectivos, se ha asociado con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos que incluyen la muerte, el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y apoplejía. Para minimizar el riesgo de un evento cardiovascular adverso en pacientes tratados con una INE, se debe prescribir a la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. Con respecto a la enfermedad renal, los AINES, incluidos los selectivos, pueden inducir varias formas diferentes de lesión renal. Pueden causar daño renal agudo por la atenuación de la vasodilatación renal en pacientes en los que la secreción de prostaglandinas vasodilatadoras aumenta para contrarrestar el efecto del aumento de vasoconstrictores renales como la angiotensina 2. Los factores del riesgo de la insuficiencia renal aguda inducida por AINES incluyen enfermedad renal crónica, depresión del volumen por diuresis agresiva, vómitos o diarrea, o depresión del volumen arterial eficaz debido a insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o cirrosis e hipercalcemia severa. En realidad hay relativamente pocos datos que comparen directamente el riesgo renal de los AINES selectivos con los no selectivos. Sin embargo, hay pruebas de ensayo. Hay ensayos aleatorizados de seguridad integrada del celecoxib frente a ibuprofeno o naproxeno, de que el celecoxib puede estar asociado con menos episodios renales clínicamente significativos que el ibuprofeno, y la tendencia fue similar al comparar celecoxib con naproxeno, pero no alcanzó la significancia estadística. Otro de los posibles efectos adversos que se hallan en el uso de AINES selectivos son síntomas de hipersensibilidad. Estos varían desde rinitis vasomotora, urticaria generalizada, asma bronquial, hasta edema laringio, broncoconstricción, rubor, hipotensión y estado de choque, que es de hecho posible. La intolerancia al ácido salicílico, esto es específicamente de los AINES comunes, es una contraindicación para el tratamiento con otros AINES por el riesgo de sensibilidad cruzada. El tratamiento de la hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico es similar al de otras acciones graves de hipersensibilidad. Con respecto a los efectos adversos que pueden tener los AINES selectivos en la curación de lesiones musculoesqueléticas, es de hecho algo que aún se está estudiando, pero se ha visto un pequeño y ligero aumento del riesgo en pacientes con fracturas y el uso de agentes selectivos de COX-2. Sin embargo, una relación causal no se ha probado y el efecto de estas drogas aún se desconoce. Actualmente no se debería evitar el uso de estos pacientes, el uso de estos fármacos en pacientes con fracturas, a pesar del pequeño riesgo absoluto que se ha encontrado. Se han documentado efectos sobre la visión,
Se ha producido ceguera irreversible, pérdida temporal de la visión, cromatopsia y otras anomalías visuales en pacientes que toman inhibidores selectivos de COX-2. Un programa de vigilancia en Nueva Zelanda identificó 7 casos de alteraciones visuales que tomaban celecoxib. En los 6 casos que se conocía el resultado, la visión se recuperó después de suspender el fármaco. Sin embargo, también se observó una posible asociación con la pérdida visual o permanente con los AINES no selectivos, es decir, los frecuentes. Y a partir de estos informes es difícil concluir que existe una relación causal entre el uso de inhibidores de la COX-2 u otros AINES y los problemas de visión. En los efectos en el embarazo y la lactancia. La expresión de COX-2 miometrial y las concentraciones de prostaglandinas C2 y prostaglandinas F2A incrementan en forma notable el miometrio durante el trabajo de parto. Se ha demostrado en seres humanos la prolongación de la gestación con la administración de AINES. Los AINES comunes, por supuesto. Algunos AINES, en particular la indometacina, se ha utilizado para interrumpir el trabajo de parto prematuro, aunque esta indicación aún no ha sido autorizada. Los inhibidores selectivos de COX-2 se han utilizado como fármacos tocolíticos y este uso se ha asociado con estenosis del conducto arterioso y oligohidramios. Por lo tanto, en el embarazo, en especial cerca del término del mismo, es una contraindicación relativa para el uso de todos los AINES. Además, su uso debe compararse con los riesgos potenciales para el feto, incluso en casos de trabajo de parto prematuro y en especial en casos de hipertensión inducida por el embarazo. Ahora vamos a hablar del paracetamol. N-acetil-P-aminofenol o APAP es un metabolito activo de la fenacetina que no se considera un antiinflamatorio no esteroide. El paracetamol aumenta el umbral a los estímulos dolorosos, por lo que ejerce un efecto analgésico contra el dolor. Este funciona como una buena alternativa al ácido acetilsalicílico como un fármaco analgésico antipirético, pero su efecto antiinflamatorio es mucho más débil. Este es bien tolerado y tiene una baja frecuencia de efectos secundarios en el tubo digestivo. Su efecto antiinflamatorio débil se debe a que tiene poca posibilidad de inhibir la ciclooxigenasa periférica ante concentraciones altas de peróxidos, como se observa en los lugares de inflamación. Se ha observado en estudios de ex vivo de voluntarios sanos que una dosis de 1000 miligramos produce una inhibición de aproximadamente 50%, tanto de la ciclooxigenasa 1 como la 2, pero se ha señalado que la inhibición de la ciclooxigenasa podría intensificarse en forma desproporcionada en el encéfalo, lo que explica su eficacia antipirética. Entre los usos terapéuticos del paracetamol podemos mencionar que se usa como tratamiento de fiebre y alivio del dolor. Este es útil en pacientes con quejas gástricas y sirve para aquellos que no requieren la acción antiinflamatoria de los AINES. El paracetamol es el analgésico antipirético de elección para niños con infecciones virales o varicela, debido al riesgo de síndrome de Reye que presentan si es que tomarían aspirina. También es el analgésico de primera opción en artrosis y es útil cuando está contraindicado el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, cuando hay hipersensibilidad a este o en casos de úlcera péptica. El paracetamol tiene una biodisponibilidad excelente. Sus concentraciones plasmáticas máximas se presentan al cabo de 30 a 60 minutos y tiene una vida media de 2 horas después de la administración de una dosis terapéutica. Este se distribuye de manera relativamente uniforme en la mayor parte de los líquidos corporales. La unión de estas a las proteínas plasmáticas es variable, pero en menor grado comparado con otros antiinflamatorios no esteroides. Se ha visto que solo del 20 al 50% se unen a las concentraciones que se observa durante la intoxicación aguda.
Este se absorbe con rapidez en las vías gastrointestinales y pasa por un metabolismo importante de primer paso. Se conjuga en el hígado para formar metabolitos glucuronidados o sulfatados inactivos, y su excreción es por la orina. Se ha visto que del 90 al 100% del fármaco puede detectarse en el primer día de una dosis terapéutica. Hablando sobre el metabolismo del paracetamol, ya dijimos que este forma metabolitos glucuronidados o sulfatados, pero estos son inactivos, mientras que otra parte del paracetamol se hidroxila para formar N-acetilo P-benzoquinoneimia o NAPQI, un metabolito altamente reactivo que puede reaccionar con grupos sulfidrilo y causar daño hepático. A dosis normales de paracetamol, NAPQI reacciona con el grupo sulfidrilo de glutatión producido por el hígado, formando una sustancia no tóxica que después va a ser excretada por la orina. Este fármaco está disponible en formulaciones oral, rectal e intravenosa. El paracetamol es un fármaco bien tolerado. No tiene efectos sobre el sistema cardiovascular, respiratorio, plaquetas o coagulación. No se han observado cambios ácido básicos ni efectos uricosúricos. Se han reportado algunos casos de exantema y otras reacciones alérgicas. El exantema suele ser eritematoso o urtical, pero a veces es más grave y puede acompañarse de fiebre medicamentosa y lesiones en la mucosa. Pero también se ha observado que la ingesta aguda de más de 7.5 gramos de paracetamol o el empleo repetido de dosis supraterapéuticas puede llevar a fatales resultados. El efecto adverso agudo más grave es la necrosis hepática. Este puede ser letal. Además, puede haber necrosis tubular renal y coma hipoglicémico. La razón de la toxicidad es la conversión en el metabolito tóxico NAPQI antes mencionado. Con el conocimiento del metabolismo del paracetamol, sabemos que este debería ser eliminado con rapidez mediante la conjugación con el glutatión y luego metabolizado a un ácido mercaptúrico y debería ser excretado hacia la orina. Sin embargo, cuando hay sobredosis, hay un agotamiento de las concentraciones hepatocelulares del glutatión, y esto hace que el metabolito NAPQI, que es muy reactivo, aumente, y como este se une de manera covalente a macromoléculas celulares, desencadena una disfunción de los sistemas enzimáticos y desorganización estructural y metabólica. Asimismo, el agotamiento del glutatión intracelular hace que los hepatocitos sean muy susceptibles a la lesión oxidativa y luego lleve a una apoptosis. En resumen, el glutatión disponible en el hígado se agota y el NAPQI reacciona con los grupos sulfidrilo y las proteínas hepáticas, llevando a una necrosis hepática, que es un trastorno grave que pone en riesgo la vida de los pacientes. Por eso es importante saber que hay un mayor riesgo de hepatotoxicidad inducida por el paracetamol en pacientes con enfermedad hepática, hepatitis viral o antecedente de alcoholismo, pero también debe evitarse en pacientes con una afección renal grave. La toxicidad por paracetamol se debe tratar como una emergencia médica y el antídoto para este es la N-acetilcisteína. El NAC actúa mediante la detoxificación de NAPQI. Además, restituye las reservas de glutatión y puede conjugarse directamente con NAPQI al servir como un sustituto de glutatión. Estas aquí son nuestras referencias. Gracias.